Buen día, buen día también a todo el equipo de referencia que enormemente hace grandes esfuerzos para preparar minuciosamente cada minuto de este espacio. Buen día y bienvenida a la profe Fabi, que hoy nos acompaña eh, en, en esta jornada con el sentido de poder lograr construir estos aprendizajes. La línea del asesoramiento enmarcada en esto de pensar a la inclusión educativa como una responsabilidad de todos, intenta visualizarse, plasmarse a través de esta modalidad del asesoramiento. Posición diferenciada de la capacitación, posición que convoca a que ustedes puedan también apelar a sus saberes, también puedan apelar a sus experiencias y de esta manera, en este encuentro, podamos interpelar la construcción de una inclusión educativa que nos ubique en esta responsabilidad a todos. El instituto de esta manera abre, ¿sí? A esta jornada de reflexión, de aprendizaje, pero nuevamente vuelvo a este sentido, a interpelarnos entre el saber y la experiencia que ustedes tienen en cada una de sus aulas, en cada una de sus instituciones, como también en la nuestra. Solo así el asesoramiento va a tener sentido. Por ahí Mari decía, con mucho asidero, estamos tan compelidos en el tiempo. Hagamos que este tiempo valga la pena. ¿De qué manera? Precisamente aportando en la construcción, en la opinión, en el debate, precisamente para que este tiempo del asesoramiento tenga el sentido de un aprendizaje significativo. Eh, Voy a dar el micrófono a nuestra moderadora del equipo, profe Claudia. Buenos días a todas, compañeras, colegas. Eh, Hoy simplemente para presentar a la profesora que va a disertar en nombre del instituto, acompañándonos en este proceso de asesoramiento. Es la profesora Fabiana Cosedú, profesora en educación especial, licenciada en gestión educativa, actualmente a cargo del Departamento de Grado y Formación Inicial del IFDS, doctora Carolina Tobar García. Una docente que hace muchos años ejerce y que a partir de ahora escucharemos y compartirá todos sus saberes. Adelante, profe. Bueno, muchísimas gracias por convocarme a estas instancias que, bueno, como ustedes ya saben, se vienen desarrollando desde el año pasado con mucho éxito. Muchísimas gracias por participar. Yo la verdad que pensaba desde el año pasado todo lo que nos ha pasado a los docentes, cómo hemos tenido que evolucionar, cómo nos hemos tenido que ayornar a todo lo que mundialmente está pasando y hoy quiero revalorizar la convicción, ¿no? Porque creo que nos hemos podido dar cuenta que podemos mucho más. La pandemia nos vino a poner a prueba, si se quiere, en este sentido, y yo creo que hemos demostrado todos que podemos mucho más, ¿no? Hablando de estos tiempos de pandemia, justamente yo creo que acá en este tiempo es donde se revaloriza, se afianza esa convicción que tenemos por lo que nos gusta, ¿no? Y que tiene que ver con el ejercicio de la docencia. Como muy bien lo decía ahí la profe Norma, estas instancias que son de asesoramiento y no de capacitación, amerita la participación y no solamente
digamos, el monólogo de una sola persona, porque cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos más que de una construcción colectiva. Si no lo miramos de esa forma, la educación inclusiva no funciona, no va a funcionar, ¿no? Y fíjense, por ahí todo lo que nos pasa en la vida cotidiana nos destemporaliza, ¿no? Y hablando del tiempo en el cual se viene a instalar este paradigma que no es para nada nuevo, yo por ahí me molesto cuando escucho decir que es el nuevo paradigma, fíjense que esto aparece ya con el cambio de la ley de educación nacional, ¿no? Allá por el 2006. Y nosotros contamos el tiempo que hace que venimos hablando de la inclusión, bueno, es como digo yo, no va a faltar mucho que ya viene el nuevo paradigma. Yo creo que el paradigma de la inclusión va quedando un poco como de transición hacia un nuevo paradigma que, bueno, los teóricos le pondrán un nombre, ¿no? Como sabemos, desde el paradigma de la integración al paradigma inclusivo, que era un paradigma más de la segregación, ¿no? Estamos en un proceso de transición. Y yo creo que la pandemia, justamente, vamos a hacer alusión en este momento a esta época que estamos viviendo, vino a poner en valor justamente estos procesos inclusivos, porque fíjense ustedes que hoy o desde el año pasado tenemos que atender las necesidades absolutamente diversas de todo el mundo, y como decía ahí, de todo el mundo en la escuela, digo, de todos los chicos y también de los restos de actores, digo, de los actores estudiantes, de los actores docentes, de los actores directivos, para poder llevar adelante las clases, ¿no? Y poder, fíjense ustedes cómo hemos podido en poco tiempo poder hacer uso o implementar esa accesibilidad de la que habla el paradigma inclusivo. El paradigma inclusivo o la escuela inclusiva hace mucha referencia a la accesibilidad, y la accesibilidad viene a ser la noción clave en esto cuando pensamos de la educación inclusiva. Entonces decía, en un asesoramiento por ahí es pertinente que construyamos juntos, ¿no? Que vamos dialogando en este momento, en el momento que nos toca volver a la escuela y dialogar con nuestros colegas, con la comunidad, respecto de cómo mejorar estos procesos para nuestros estudiantes. O sea, como decía, vuelvo a hacer alusión a lo que decía la profe Norma, no es responsabilidad de una sola persona o de un solo perfil profesional o de un equipo de profesionales, sino que la inclusión es responsabilidad de absolutamente todos. Digo, por afuera, si hablamos de otros aspectos que no involucran el educativo, pero si hablamos de la educación, justamente es una responsabilidad desde el primer actor hasta el último actor, ¿no? Obviamente ustedes saben muy bien los roles que desempeñamos en la escuela, y cuando digo primero, y cuando digo último es el último, ¿no? Entonces, una vez que nosotros entendamos que esto es responsabilidad de todos, vamos a dejar de hablar de inclusión y lo vamos a empezar a mirar como una cuestión natural, ¿no? Que está incorporada ya en la vida cotidiana de la gente, de la afuera, de la adentro, de la comunidad, de la escuela, de un aula. Estos procesos obviamente se gestionan, ¿no? Ameritan un proceso de gestión. Y esta también es una palabra que por ahí, digamos, se piensa que es responsabilidad de una sola persona, y en realidad en una escuela todos somos gestores de algo. Todos tenemos que poder gestionar desde el lugar que nos toca, en el lugar que nos toque estar, estos procesos, hablando de inclusión, ¿sí? Vamos a ver dentro de un rato, vamos a explayarnos un poco más respecto de la accesibilidad, es decir, ¿qué entiendo yo por accesibilidad como una noción básica que interpela al proceso de inclusión educativa, ¿no? No es solamente la accesibilidad arquitectónica como pensamos,
si hablamos nosotros de dar respuesta a las necesidades que presentan todos nuestros alumnos, porque también el cambio de paradigma y esta transición entre el paradigma anterior y el paradigma inclusivo nos hizo caer también en esta cuestión de decir o de pensar que el paradigma está centrado en la discapacidad. Eso también es una cuestión que hemos tenido que ir trabajando. La inclusión no solamente está ligada a la discapacidad, yo creo que la discapacidad es la minoría cuando hablamos de procesos inclusivos, sobre todo hoy que hay tanta diversidad y que los estudiantes presentan tantas dificultades para acceder y que no tienen que ver solamente con los problemas que puedan tener o barreras de aprendizaje, como se llama ahora, ¿no? Como se le denomina. Después tenemos también esto de los términos, cómo hemos ido transitando de terminologías, ¿sí? Hemos pasado de ciertas terminologías, por ahí nos damos que todavía en algunos lugares siguen usando terminologías que pertenecían al paradigma anterior, y eso es porque no podemos mirar que la inclusión va mucho más allá de la discapacidad, ¿no? Y de hecho lo tenemos en la cotidianeidad mediante el establecimiento de políticas públicas, de normativas, de estatutos, etcétera, de leyes, que hablan sobre o que versan sobre la inclusión de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Cuando hablamos de derecho, sabemos que la educación es un derecho ineludible que le asiste a cualquier sujeto, más allá o independientemente de sus posibilidades. Entonces, cuando decimos independientemente de sus posibilidades, estamos diciendo que quienes tenemos que ofrecerle las posibilidades de educarse en las mismas condiciones que cualquier otro sujeto somos nosotros, los actores de la escuela. Digo, si la normativa nos acompaña, somos nosotros en la escuela los que tenemos que posibilitar que esas trayectorias sean recorridas, digamos, por todos los estudiantes con los apoyos necesarios, y acá viene esto de los términos: ajustes razonables, diversificación curricular, etcétera, ¿no? Digamos, esto de romper, de erradicar las barreras, ¿sí? Cuales quieren sean las barreras que aparezcan. Cuando hablamos justamente de diversificación curricular, ajustes razonables, nos aparece este concepto de justicia curricular, ¿no? Y yo anoche pensaba, hay gente que trabaja en escuelas especiales, ¿verdad? Están participando con nosotros hoy docentes de escuelas especiales. No sé si alguien quiere mencionar la escuela, si nos quiere contar un poquito qué rol desempeña en la escuela, aunque sea una o dos personas que quieran abrir el micrófono y contarnos. Hola, profe. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Soy Verónica Meneses. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien. Qué alegría. Profe. Igualmente. Bueno. Para mí es un placer estar en estas capacitaciones porque me hacen volver a ustedes, a mis orígenes, digamos. Así que me pone muy contenta. Bueno, yo trabajo en la Escuela Amor y Esperanza de Chilecito, 379. Trabajo en el taller de cocina y artesanías. Estoy con los chicos más grandes. Y bueno, todo lo que estás hablando es una realidad. Los procesos de inclusión se hacen en conjunto, no en forma aislada, es una realidad. Nos falta mucho transitar, caminar, pero creo que vamos. Y estamos construyendo algo hermoso todos los días, y yo apuesto a eso, ¿no? De que la inclusión cada vez sea más real en nuestra sociedad. Exactamente. Gracias, Vero, por tu aporte. Sí, esa es la idea, ¿no? Yo pensaba hoy, si el año que viene en estas instancias que no son de capacitación, sino de asesoramiento, porque justamente la idea es habilitar la palabra de ustedes para construir juntos,
seguiremos hablando de inclusión. O sea, yo creo que hablando en términos generales, en términos educativos de manera general, y vuelvo a hacer referencia a la pandemia y disculpen si estoy reiterativa, yo creo que todo eso que en general los docentes nos negábamos a ver, lo pudimos o nos vimos obligados a mirar a partir de la pandemia. O díganme si esto que está pasando en las escuelas no es inclusión real, ¿no? Esto de atender cada uno de los problemas que se han presentado en cada uno de los hogares, en términos de conectividad, conexiones, herramientas, dispositivos y demás. Y hemos podido, de alguna manera, mal o bien, digamos que bien, dar respuesta educativa a cualquier alumno. Díganme si eso no es inclusión. Cuando antes decíamos que teníamos que hacer justicia con un alumno en particular y decíamos, no estoy preparada. ¿Cómo estuvimos preparados en el 2020? Y si no estábamos preparados, nos pusimos nos sentamos a aprender, ¿verdad? Porque todos aprendimos un poco más, díganme si no. Entonces, yo creo que ya estamos plenamente atravesando, digamos, o abordando como debe ser estos procesos inclusivos, ¿no? Esperemos que con este retorno a la presencialidad sigamos atendiendo de la misma forma las individualidades que se nos presentan en el aula de manera presencial, porque sí las atendíamos en la virtualidad, sí las podíamos atender, si podíamos atender que los procesos son absolutamente individuales en función del ritmo, de las formas de aprender de cada uno, y digo, no estoy hablando de discapacidad, ¿no? O sea, estoy hablando de los sujetos de la educación común. Todos los sujetos de la educación común pudieron continuar con sus trayectorias, ¿sí? Más o menos regulares, y hoy están volviendo a la escuela, pero ninguno volvió atrás dentro de la trayectoria que la escuela sistematizada, o sea, la trayectoria sistematizada que la escuela nos plantea, ¿no? Obviamente que habrán algunos casos que atender, digamos, que pueden haber tenido. A nosotros mismos nos pasa como instituto de formación de chicos que han estado desconectados, pero instrumentamos una forma de volver a vincularlos a los estudios, de volver a motivarlos, porque está presente también, más allá de esto que hemos aprendido, están presentes también las condiciones externas o factores que nos condicionan, que nos han obstaculizado cada uno de nuestros deseos, y eso llevado a lo que es la trayectoria, ya sea formativa, estudiantil, escolar, obviamente a mucha gente le ha provocado, digamos, ciertas sensaciones, emociones, estamos todos un poco más sensibilizados, ¿no? En relación a lo que queríamos conseguir y todavía no pudimos conseguir, pero bueno, yo creo que esto de la pandemia nos vino a poner en un lugar, a decirnos, señores, ustedes son capaces de atender las necesidades de todos los alumnos, ¿no? No sé si alguien más que nos quiere compartir, porque después voy a volver sobre el rol de Vero, esto que nos contó que ella está a cargo del taller de cocina, cuando hablemos de manera más práctica, refiriéndonos a esto de la justicia curricular, ¿no? No sé si alguien más nos quiere contar. Bueno, vamos a continuar entonces. Cuando yo decía hace un ratito, antes de que hablara Verónica, yo decía que estaba pensando en esto de la justicia. Y yo pensaba, cuando decimos justicia en términos de igualdad de condiciones, ¿no? Y decía, si eliminar las barreras
¿no? Para el aprendizaje implica también considerar que los estudiantes tienen que aprender en igualdad de condiciones que cualquier otro estudiante. Digo, ¿alguien se puso a pensar en esta época respecto de la carga horaria de las escuelas? Yo sé que voy a meter un poquito el dedo donde no les gustaría, ¿no? Lo siento. Estoy siendo, es un pensamiento, nada más, es un pensamiento. Digo, ¿estamos cumpliendo con la condición, con la igualdad de condiciones que estamos exigiendo en la escuela común? ¿No? No hablo de las escuelas con jornada extendida y demás. Hablo de las escuelas que cumplen, digamos, a cuyos alumnos asisten 3 horas. Digo, ¿es suficiente? No estoy diciendo que lo que estoy diciendo yo justamente sea lo correcto. Digo, nos pusimos a pensar que hablar de la escuela inclusiva implica también igualar las condiciones de otras escuelas para nuestro sujeto de la educación. No sé, si alguien quiere acompañarme en esta reflexión. ¿Puedo aportar algo? Sí, profe Clau, adelante. La mayoría de las docentes acá, y ustedes también me conocen, tengo muchos años en el sistema, muchas veces se ha planteado esto, pero pasa más por una cuestión legal, más que ganas del docente en realidad. Porque al no reconocerse el título, la titulación específica para la modalidad y la asistencia que se hace a los alumnos, quedamos en muchas desventajas con el resto de los docentes. Más allá de algunas cuestiones que se han intentado salvaguardar con algunas cuestiones gremiales, en realidad, con unas cuestiones gremiales en realidad, pero no se ha logrado la equiparación. Hablo por mí y hablo por mi generación de docentes de educación especial. En realidad, somos muy conscientes que la carga horaria para el frente a alumno es poca, pero también exige otras cuestiones de acomodamiento de edilicio. Hay muchas escuelas que son nuevas, pero que en esta cuestión de accesibilidad y de comodidad para los alumnos con discapacidad tampoco están dadas las condiciones. Entonces me parece que es un tema que, más allá de que hace cosquillas a algunos, otros, muchos de los que estamos en el sistema, conocemos y sabemos que es una realidad que tiene que darse a corto o a largo plazo. Hay algunas escuelas que tienen prolongación horaria y que han podido subsanar esta carencia, por decirlo de alguna manera, pero que los proyectos institucionales también tienen que adecuarse para poder brindar toda la seguridad y las competencias necesarias. No quiere que proteste, ¿viste? Está en septiembre, estamos en septiembre, es lógico. Entonces, me parece, es una cuestión que en todos los docentes, incluidos los docentes muy jóvenes, que han sido alumnos míos, también esta cuestión siempre la hemos planteado, con la finalidad de que pueda ser una realidad, ¿no? Pero lógicamente faltan decisiones políticas, acomodación en realidad del docente a la carga horaria necesaria, económica también, y sobre todo al reconocimiento de la titulación que todos los docentes tienen en el nivel, que en las otras modalidades, en el resto del sistema no la tienen. Muchas gracias, profe Claudia. Y sí, bueno, tiene que ver... A mí, yo a veces me cuestiono mucho esto de los horarios, porque la cantidad no significa calidad. La equidad no está dada por los horarios. Hay que reconocer, y yo lo puedo certificar, que el trabajo que hace educación especial
es a veces insalubre, ¿no es cierto? Hay que estar a veces con niños que no controlan el esfínter, que hay que salir a cambiarlo. Hay que estar con aquellos niños que se babean y hay que estarlos secando. Hay que estar con aquellos niños que son agresivos y hay que soportar los golpes. Entonces, es preferible que esas 3 horas que tenga sean realmente fructíferas para el chico, a no querer igualar horario con otras escuelas. A veces dicen también, a igual cantidad de horas, igual remuneración, hablando de la parte monetaria. Yo soy maestra común, pero valorizo la actividad de un docente especial, el que trabaja con ciencia. No estoy hablando del que esquiva, sino del que trabaja realmente a conciencia con el alumno. Pienso que 3 horas van a ser muy bien recibidas si se trabaja con ciencia. Y a veces lo podemos tener 4 o 5 horas estando, y eso no sirve. Entonces pienso yo que hay que pensar, no quiero volver a redundar, ¿no? Pero hay que tratar de ver qué es lo que le conviene al chico. Yo fui un profesor en escuela secundaria y el cambio de los 40 minutos por los 80, los 60, no me redituó como correspondía. Los programas no se terminaban porque vos no podés dar más de lo que el chico presta atención. Tener los 80 minutos a un alumno es inhumano. Y me parece que nuestros niños, tenerlos más tiempo, por decir hay que cumplir para equidad horaria, no les reditúa al chico nada. Se cansa. Saben ustedes que la atención de estos tipos de criaturas, ¿no es cierto?, por la discapacidad, es lábil, es corta. Entonces, más lo que lo estamos mortificando inventar muchas cosas para entretenerlo, no es de largo tiempo, es corta la atención que presta. Entonces habría que estudiar mucho esto. No sé en qué se basan a veces, pero bueno, si ustedes me dan una buena fundamentación, quizás logre entender más por qué razón quieren la equidad horaria. Muchas gracias, Mari. Qué alegría escucharla. Bueno, la idea de plantear el debate reflexionando, no es la idea plantearlo en este momento, simplemente es pensar. No tiene que ver solamente con la carga horaria y con la remuneración contra carga horaria, ¿no? Sino que va mucho más allá si hablamos de justicia curricular. Yo creo que la escuela especial, no sé si entendí mal, pero si es así pido disculpas, no está solo para entretener, ¿no? Creo que esa no es la función de la escuela especial. Entiendo todo lo que dijo ahí la profe, porque obviamente soy conocedora de la realidad de la educación especial. Y sé que lo que usted dijo es absolutamente así. Pero ¿sabe por dónde iba? Por el hecho de que muchas veces... Fabi, en cuanto al término entretener, no significó, es en sentido figurado, ¿no? De tener. No quiere decir que estamos dando más madera para que
se quede quieta. Sí, la entiendo. Pero lo que yo planteo va mucho más allá. Y mire, a mí me gusta poner ejemplos concretos que me han atravesado, o sea, han atravesado mi vida profesional y que me han resultado como un aprendizaje significativo del que tanto hablamos, ¿no? Y digo, por ahí muchos equipos profesionales me han planteado en trayectorias de los chicos en escuela común reducir el horario solamente porque resultaban molestos para el resto de sus compañeros. Bueno, digo en esos términos porque así me ha sido planteado. Y acá hablo yo de la equidad, de la igualdad. Digo, ¿por qué tenemos que plantear para un alumno que está transitando su trayectoria en la escuela común solamente por tener alguna cuestión que no va con la norma, reducir el horario? Esa sería otra pregunta, ¿no? Pero vamos a volver a esto de la justicia curricular en términos de accesibilidad. Esto que mencionaba la profe Claudia, yo he sido partícipe de cuando en algún momento se ha comenzado con este debate, justamente, ¿no? Profe Claudia, no sé si te acordás, ya por el 2010 más o menos, y obviamente acá intervienen obviamente los gremios, digamos, la posibilidad que plantea el Estado, ¿no? Y después también está nuestra palabra, que así como dice Mari, obviamente en ese momento fue escuchada, porque los fundamentos de los educadores justamente especiales fueron más fuertes que lo que se planteaba a nivel remunerativo o a nivel de exigencia solamente de carga horaria. No es solamente eso, es mucho más abarcativo que una simple hora más o una remuneración en función de esa hora más, ¿no? Esto, si nosotros lo miramos solamente desde ese lugar, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Esto es mucho más amplio, es mucho más profundo, si se quiere. Y acá es donde debe ponerse a la inclusión como un valor, porque si no le damos el valor que tiene, o sea, no queda queda solamente en alguna cuestión de discusión del momento, pero y hasta ahí, ¿no? Cuando la profe Claudia hablaba respecto de estas discusiones que en algún momento se han dado, y ella decía, todos estos procesos tienen que acompañarse por normas, por políticas, ¿no? Que acompañen, así como en otros aspectos de nuestra vida, las leyes acompañan, digamos, ciertos cambios sociales, y esos cambios sociales justamente son demandados por la realidad, porque vamos cambiando, de eso se trata, esto es absolutamente dinámico, ¿no? Y ahí entramos en lo que se denomina accesibilidad pragmática, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad, como decía al principio, no hablamos solamente de ocuparnos de las barreras arquitectónicas, de eliminar las barreras arquitectónicas. Estamos hablando de varios tipos de accesibilidad. Cuando nosotros contemplamos todos esos tipos de accesibilidad, vamos a estar hablando de una inclusión plena. Si no, nos vamos a quedar por ahí al principio, sí, yo hice construir una rampa, señalicé los espacios de la escuela, las sillas están adaptadas, adapté el inodoro para el pequeño que tiene problemas o dificultades en el crecimiento, etc. ¿No? No pasa solamente por ahí, pasa porque tenemos que hacernos cargo de una serie de situaciones para hablar de inclusión plena. Si no, nos quedamos solamente, es como el DUA, ¿vieron? El DUA es una herramienta que surge allá en una universidad de arquitectura en función de alguna cuestión que se presentaba en el momento y surgió como una herramienta. Es más, son siglas en inglés, o sea, entonces, son herramientas, van cambiando los nombres, antes era DIAC, ahora tenemos PPI, tenemos DUA y tenemos, ¿no? Los nombres van cambiando, pero después la respuesta no tiene que estar ligada solamente al cambio de denominación, ajustes razonables, todo eso que ahora es más, cada vez son más los nombres a los que tenemos
que tenemos que aprender, tenemos que conceptualizar y después llevarlos a la práctica, porque no nos quedamos solamente con con el diseño de un DUA, sino que después lo tenemos que llevar a la acción. Bueno, ese es otro tema, cuestión terminológica, ¿no? Volvemos a esto de la accesibilidad. Y fíjense que una de las accesibilidades es la actitudinal. Y a esto me refiero también. Digo, ¿qué actitud pongo a disposición de este proceso inclusivo? Desde la creencia de que es posible el aprendizaje independientemente de las condiciones. Digo, condiciones del sujeto, porque de las otras condiciones me tengo que hacer cargo yo. ¿Sí? Yo tengo que facilitarle al estudiante una serie de condiciones para que él pueda acceder. Entonces, pero si yo no tengo ganas de hacerlo y digo, no estoy preparada, no estamos hablando de eliminar la barrera actitudinal en términos de accesibilidad, ¿no? Porque, digo, en la pandemia, la mayoría dijo, tengo que aprender, no me queda otra. Porque imagínense si todos hubiésemos dicho, no estamos preparados para la pandemia. ¿Qué hubiese pasado? Digo, y a esto ya lo pasamos, ¿eh? O sea, hay imágenes de los años 1940 y pico, donde por una pandemia se dejó de ir a la escuela y los chicos aprendían por radio. Los maestros iban a la radio, daban las clases y los chicos se sentaban en grupo a escuchar por radio las clases. Entonces esto ya lo pasamos, ¿no? Y seguramente, ojalá que sea dentro de muchísimos años, seguramente vuelva a pasar porque esto es cíclico, y otro sea el momento en el que estemos y que podamos, seguramente vamos a poder, como todos, vamos a poder, vamos a resurgir, ¿no? Pero yo digo, estoy pensando en esto de derribar la barrera en el sentido de accesibilidad actitudinal. ¿Cómo me dispongo yo a participar con mi colega cuando mi colega me solicita apoyo, ayuda, esto que decía Vero? Trabajamos todos juntos y creemos que esto es posible, que vamos marchando, que falta mucho, dice ella, pero juntos vamos marchando. Entonces, hay que pensar en esto que se denomina accesibilidad actitudinal, que es una de las tantas, ¿no? Hablamos de la arquitectónica, listo. Vamos por la actitudinal. ¿Qué dispongo yo? ¿Cuál es mi propósito de enseñanza para que ese alumno aprenda, logre sus objetivos? Tenemos que partir, ¿no? Luego tenemos la accesibilidad comunicacional, que es esto de derribar las barreras que van a ser obstáculos en la comunicación para algunos alumnos de nuestra educación, ¿no? Sea por discapacidad o no. Fíjense, vuelvo a traer una situación que nos pasó a los docentes del Tobar García hace 2 días, en una situación de examen, ¿no? En donde una chica dijo tener defluencia, o sea, tartamudez, ¿no? Y no podía expresar 2 palabras que eran claves para poder definir una situación de examen. Fíjense, ¿qué hicimos nosotros? Le dimos un papel y una lapicera para que la chica pueda escribir lo que no podía decir. En ese momento, una estrategia totalmente impensada, porque no sabíamos, nos enteramos en la situación de examen, ¿no? Entonces, es un poco de ingenio, es un poco de creatividad, es un poco de salir al cruce de aquellas situaciones que nos parecen o que nos aparecen espontáneamente, ¿no? Con nuestros estudiantes. Si nos hubiésemos cerrado a la norma, hubiésemos dicho, no, el examen está planteado oral, usted tiene que seguir desarrollando lo oral. Pero no, le dimos la posibilidad de que pueda escribir lo que no podía decir, por temor a tartamudear en ese momento. Entonces, se trata de esto, de mirar qué cosas tenemos a disposición, pero cómo me muestro yo actitudinalmente frente a esas cuestiones, ¿no?
En esto de vuelvo a esto de la comunicación, ahí va de la mano, ¿no? ¿Qué barreras elimino? Digo, está por un lado la actitud y está por otro la posibilidad de no limitarle la comunicación. Sabemos que el chico que no tiene, por ejemplo, hablando de la multidiscapacidad, que no tiene desarrollada la comunicación oral o verbal, tenemos muchas otras formas, porque sabemos que los sujetos se comunican con gestos, con señas, ¿sí? Con expresiones. Nos puede pasar con estudiantes que tienen algún tipo de síndrome y que no necesariamente esté, digamos, obstaculizada su comunicación oral, su lenguaje oral. Y entonces poder mirar, poder observar qué es lo que está sintiendo este alumno, qué es lo que nos pretende transmitir, ¿no? Fíjense, yo soy profe de multidiscapacidad y lo que trato de trasladarle a mis estudiantes es que puedan interpretar esto de los gestos para poder entender, ¿sí? Porque el desarrollo de un proceso comunicativo puede llevar mucho tiempo. Ahí, como decía Mari, o sea, ¿sabe el agua que tiene que pasar bajo del puente para lograr? Eso lo sé, Mari, perfectamente lo sé. Y sé que tenemos que manejar nuestra ansiedad, nuestros niveles de frustración, ser absolutamente resilientes ante las situaciones de fracaso, o que consideremos como fracaso aunque no lo sean, ¿no? Porque muchas veces nos desinflamos, nos desmotivamos cuando algo no sale. Pero creo que de eso se trata el rol del educador especial, de entender esas cosas, ¿no? Eso lo tengo absolutamente claro, los tiempos de los chicos, pero cuando hablamos de tiempos, hablamos de los tiempos de todos, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de ofrecer la mayor cantidad de posibilidades de aprendizaje, ¿no? Tenemos la accesibilidad instrumental, que tiene que ver con el derribar esas barreras que están puestas en los instrumentos o herramientas de aprendizaje. Esto es, los materiales de aprendizaje pensando en este diseño universal de aprendizaje. Los materiales también tienen que estar considerados para que les sirvan a todos, ¿no? Ya no hacemos materiales o no planteamos materiales para uno y para otro. Miren, yo soy profe de ciego y nosotros no trabajamos la individualidad pensando o la confección o el diseño de materiales pensando en los ciegos, sino que adicionamos los requisitos del material, por ejemplo, hablando de materiales, para que les pueda servir a todos los alumnos, ¿no? ¿Y qué nos pasa en la práctica? Resulta que los más motivados son los alumnos que no tienen ceguera. ¿Por qué? Porque tanto tiempo nos acostumbramos solamente a lo bidimensional, ¿no? Yo sé que lleva mucho más tiempo, más esfuerzo, pero no les quiero imaginar, no se podrán imaginar, o sí, cómo resulta de diferente la significatividad del aprendizaje cuando nosotros presentamos otro tipo de materiales que les resultan a todos y que va más allá de la lámina, que usualmente. Digo, hoy es el PowerPoint. Todo es PowerPoint, o sea, absolutamente intangible, ¿no? Entonces digo, ¿cómo presentábamos, por ejemplo, los materiales a las personas ciegas que aprendían a través del medio virtual? Obviamente, en eso tenemos que pensar, en esas que resultan como soluciones a esas necesidades específicas, ¿no? Luego tenemos la accesibilidad metodológica, que tiene que ver con los métodos que cada profesional pone a disposición, los métodos de estudio también, es decir, cómo hacemos que el método nos resulte para todos los estudiantes. Digo, si un estudiante no aprende a través del método, por ejemplo, global, no sé, pongámosle, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces esto de no arraigarme solamente a un método, sino por ahí la posibilidad de combinar métodos, ¿no? Combinar
estrategias, de diversos métodos, a efectos de que todos los estudiantes me puedan seguir o puedan aprender a su tiempo. Ingeniarse, ingeniarse. Hay que tener Exactamente. creatividad. Exactamente, exactamente, ¿no? Hay, cuando yo decía esto de, volvemos un poquito a esto del currículum, de la justicia y del cómo pensamos nosotros desde nuestras actitudes que nuestro estudiante puede aprender o no. Fíjense, los remito de vuelta a una experiencia. Yo pensaba, el estudiante participante, o sea, estudiante del taller de un taller de cocina de una escuela especial X, podía contar las facturas, pero no podía contar la plata, ¿no? Entonces, eso a mí en su momento me ha hecho mucho ruido, porque era un taller que se autogestionaba y que vendía sus producciones. Entonces yo decía, si quien entregaba las facturas era el estudiante participante del taller, pero quien recibía la plata era el docente, yo digo, ¿y por qué no puede recibir el dinero el mismo estudiante? ¿No? Gran pregunta. No, no sabe contar dinero, sabe contar facturas, ¿no? Y entonces, ahí está, esto de lo actitudinal. Otra vez, trabajando en contenidos, por ejemplo, matemáticos, limitábamos el valor del dinero a cierta cantidad. Y entonces, sentada yo al lado de un estudiante, ves, dice, pero si yo ya conozco el valor del dinero, ¿y cómo sabes cuánto vale este billete? No, dice, porque eso es lo que cobro yo por cortar el pasto, ¿no? Entonces, esa cuestión de pensar que el alumno puede aprender algunas cosas y otras no, digo, hablando de la educación especial, pero también pasa en la comunidad. En realidad, eso no es hacer justicia curricular, no tiene nada que ver con la justicia curricular. El de pensar que solamente lo que yo creo que va a aprender, sino esta accesibilidad actitudinal tiene que ver con, vuelvo a repetir, con esta amplia variedad de opciones, como decía Mari, utilizando el ingenio, la creatividad y mucho de nuestra convicción, de posibilitarles muchísimas más experiencias de aprendizaje, ¿no? De eso se trata. Hablamos ya... Sí. Con respecto a esto, profe, un aporte. No sé si todas las profes conocen, pero la provincia cuenta con una ley provincial de pasantías educativas laborales que tiene dos formas en realidad y que sirve justamente para esto, para el aprendizaje funcional y real del alumno en situación real de trabajo. Claro, es que en realidad es eso, ¿no? Porque si vos le emitís un título cuando egresa de la escuela que dice que es capaz o que está capacitado, que tiene las competencias para desempeñarse en el oficio tal, hablando de algún diseño en particular, digo, solamente podrá desempeñar una tarea y la otra no. ¿Y la justicia ahí a dónde está? O sea, de hecho, ahí la profe Claudia sabe, o sea, hay muchas escuelas que han hecho experiencias riquísimas de colocación en puestos laborales de chicos que han egresado de las escuelas y que ha sido el medio que han tenido esos chicos para poder después desarraigarse de la escuela y continuar su vida de la mejor manera, ¿no? Accediendo a condiciones que cualquier otro sujeto aspiraría, digo, esto del trabajo. Absolutamente. Yo creo que eso dentro de la accesibilidad pragmática o programática, es muy importante que volvamos a pensar en impulsar, porque como dice la profe Claudia, las leyes están, las normas están. Digo, se cumple el cupo provincial de puestos laborales para las personas con discapacidad. Decime, profe Claudia.
No, en ninguna parte. Incluso ahora es algo que está muy estanco. Si ustedes han observado en todo este periodo de la pandemia, eh, todo lo que ha sido movida, por decir como dicen los chicos, sobre discapacidad, ha sido totalmente silenciado. Si ya estaban invisibilizados, bueno, ahora están silenciados. En cuanto a lo cultural y a lo social me refiero, ¿no? Porque la modalidad se puso el sombrero, salió adelante sola, caminando, con dispositivos, sin dispositivos. Pero esta realidad que mueve al sistema, la modalidad, tiene que ver un poco con esto de lo actitudinal. Y yo siempre lo llevo a la primera puerta de la ESI, ¿no? Que tiene que ver qué nos pasa, qué nos dice esto de la situación de discapacidad y la capacidad que nosotros tenemos para estas situaciones de extremas que nos pone en juego, ¿no? Todos nuestros saberes y lo que no sabemos también, y que nos obliga a ir a googlear, a buscar un viejo libro, a recuperar un apunte que escuchamos alguna vez en una conferencia. Entonces me parece que tiene que ver mucho más con esto de el posicionamiento que uno tiene sobre toda esta situación. Tal cual, profe. Yo creo que esto que usted dice, esto de googlear, estudiar, leer, es también una responsabilidad que tiene que ver con esto que estamos hablando de la escuela inclusiva. Por eso digo, el año que viene a lo mejor sean otras las temáticas que tengamos que abordar dentro de la línea de asesoramiento, ¿no? Porque fíjense, yo estaba leyendo justamente hace 2 días que, por ejemplo, en otros lugares del mundo ya no se habla de la inclusión como una temática en particular, sino que ya está absolutamente naturalizada, ¿no? Y lamentablemente nosotros no podemos salir en algunos puntos todavía, sí, sabemos y somos conscientes que todavía hay transición entre, como decía al principio, entre el paradigma anterior y el nuevo. Cuando hay cambios de paradigma, uno viene a ser el punto de partida y el otro el punto de inicio, ¿no? Como decía hace un rato, nosotros creo que hace mucho que ya iniciamos con este proceso y vamos camino a que tenga una finalización o un proceso de transición con otro paradigma. No sé cuál será el que vendrá, ¿no? Pero creo que es esto, es ir mirando de otra forma algunas cuestiones, como dice la profe, y tiene que ver también con nuestras actitudes frente a lo que consideramos que todavía falta, ¿no? Porque nosotros somos conscientes de que faltan cuestiones, pero digo, si no las impulsamos, voy a poner de ejemplo, no sé, ciertos grupos sociales que han podido impulsar ciertos cambios, ustedes me van a decir, costó mucho, fueron largas luchas, muchos debates, mucha reflexión, pero bueno, al final se produjo un cambio, estemos de acuerdo o no, se produjo el cambio, ¿no? Yo creo que en esto también, creo que los educadores especiales o los profes de educación especial tenemos que ser impulsores de muchos cambios, hablando de nuestra jurisdicción, ¿no? Creo que esto de abrir camino a los chicos una vez que egresan de la escuela, sabemos muy bien, conocemos nuestra realidad, sabemos que los chicos, más allá de la escuela, tienen muy pocas posibilidades de acceder a otros ámbitos, ¿no? Y fíjense que uno cuando hablamos de accesibilidad metodológica, también hablamos de la posibilidad de eliminar las barreras en términos culturales, sociales, ¿no? O sea, es muy difícil. Yo veía acá en la capital, para los que son del interior, no sé si alguna vez habrán visto, que a algún intendente se le ocurrió la genial idea de poner semáforos para personas ciegas, ¿no? En 2 o 3 esquinas principales del centro, pero no se ha podido sostener. No se ha podido sostener cuando en realidad la aspiración era que haya más semáforos para personas ciegas, semáforos sonoros,
en más esquinas de nuestra capital. No se han podido sostener ni siquiera los 2 que estaban puestos. No me quiero imaginar. Porque no hay decisiones políticas firmes o planes sustentables. Que sostengan, claro, que se sostenga. O sea, ay, a ver, voy a decir algo que no me gustaría y disculpen si suena vulgar. Nos llenamos la boca hablando de inclusión, pero en algunos puntos y en términos políticos falta mucho. Falta mucho, como decía la profe, hay en la pandemia se invisibilizaron, fíjense qué palabra utilizó ella. O sea, como que poco más de decir no existen, profe Claudia, ¿no? O sea, se han tenido en cuenta, se han jerarquizado otras cuestiones. Fíjense que hasta para plantear el tema de la vacunación, por ejemplo, ¿no? Costaba mucho que las personas con discapacidad puedan acceder a la vacunación, cuando debería haber sido al mismo nivel que cualquier otra, o sea, el acceso debería haber sido igual que para otras personas. O sea, las personas con discapacidad accedieron en el último tramo del plan de vacunación, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere ir haciendo algún aporte, ir contándonos lo que piensa respecto de estas reflexiones, porque no son más que esas reflexiones que estamos haciendo en conjunto. Creo que esto que planteas vos, ¿no? Tanto en lo social y en el transitar solo de la persona con discapacidad por la ciudad es imposible. En Chilecito, por ejemplo, te hablo desde mi realidad, para nosotros que entre comillas somos normales, por decir, vamos por la vereda y las veredas son un desastre, las calles son un desastre. O sea, como decías vos, las políticas de gobierno y la realidad que nos toca vivir en cada uno de los departamentos del interior tiene su peculiaridad. O sea, la persona con discapacidad en una silla de ruedas, imposible que pueda ir de paseo a la plaza principal de Chilecito porque no se puede transitar por las veredas. O sea, están rotas, están por ahí llenas de piedras y de un montón de obstáculos que es imposible que una persona con el solo hecho de poder disfrutar de un día de sol lo puede hacer. Entonces creo que si bien podemos hablar desde lo escolar, de que estamos trabajando y que nosotros le ponemos muchas ganas, porque así es, hay muchos docentes que están comprometidos, pero a nivel social, o sea, nos falta muchísimo. Si bien se han armado ramplas y lugares de acceso en los bancos, por ahí que antes no existían, hoy sí lo tenemos, pero solo el transitar, lo simple, el de poder cruzar de una vereda a la otra, porque a veces están los autos estacionados en los lugares de acceso, creo que eso es la conciencia individual de cada uno de nuestra sociedad, ¿no? Que hay que trabajar mucho en eso también. Pero sí es una realidad que nos toca muy de cerca, por lo menos acá en Chilecito, no sé cómo será en otro lugar del interior. Sí, esto que vos decís tiene que ver con esto, ¿no? Con considerar a la inclusión desde la accesibilidad en todo sentido. Es esto de lo que venimos hablando. Digo, inclusión, por eso decía, inclusión es mucho más amplio que una hora más, es mucho más amplio que algo más de dinero en nuestro sueldo, es mucho más que la rampa en la escuela, es mucho más que hacer los ajustes razonables, digamos, en la trayectoria de un alumno en particular, es mucho más que poner a disposición una computadora, ¿no? Si esa computadora no tiene los programas adecuados a las necesidades, no es solamente la entrega de la herramienta lo que hace que una escuela sea inclusiva, porque muchas veces nos ha pasado que las computadoras no tenían capacidad para bajar programas que eran necesarios para poder acceder a la educación. Digo, había computadoras que había que borrarles, eliminarles absolutamente todo para poder instalar programas de voz, por ejemplo, porque no tenía capacidad.
Exactamente, conjuntamente con todo eso, y mirando un poco la hora también, profe, hay que tener en cuenta que muchos de los docentes que estamos en la modalidad han recibido mucha capacitación, ¿no? Y que todavía cuesta la transferencia también al aula y poder poner a disposición todos esos conocimientos eh, transformados en herramientas o en estrategias para que los alumnos puedan continuar. Ujú. Bien. Bueno, por último vamos a hablar de la accesibilidad tecnológica, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las ayudas técnicas, de la cual es muy experta ahí la profe Claudia, desde su rol, las ayudas técnicas, las herramientas o dispositivos, ¿no? Bueno, digo, hemos podido poner en marcha la educación a partir de la pandemia. Lo que falta, yo creo que vamos a ir logrando, lo vamos a ir logrando, vamos caminando hacia un proceso o procesos inclusivos sólidos, ¿no? Creo que si trabajamos cooperativamente, si trabajamos construyendo colectivamente esto de las escuelas inclusivas, bueno, en algún momento vamos a poder decir, hemos contemplado todas esas accesibilidades que por ahí no las teníamos en cuenta como necesarias para mirar o para visibilizar el proceso de inclusión. Vuelvo a repetir, la inclusión va más allá de una cuestión terminológica, ¿no? Y está centrada fundamentalmente en la actitud, y esa actitud ligada al valor que le ponemos a la inclusión. Si no le otorgamos un valor, puede ser una estrategia más, digo, pero no me puedo llamar escuela inclusiva, ¿no? No puedo decir que soy inclusiva si he dejado de lado algunas de estas cuestiones. O sea, para ser inclusiva tengo que apelar a toda a ese ingenio, como decía Mari, porque tenemos absolutamente todas las capacidades como docentes para poder hacerlo, ¿no? Lo demás viene por añadidura. Yo creo que si hay actitud, lo demás se consigue. Lo demás se consigue. Tengo muchas experiencias de escuela en donde se hacían un mundo con alguna situación particular y no era más que mirar al estudiante y preguntarle cuál era su interés, o deducirlo de último, por dónde iba su interés. Y ese interés directamente asociarlo a la enseñanza, al aprendizaje, solito, ¿no? Pero esto de establecer prejuicios, de condicionar, de disponer nosotros cuántas horas puede estar en la escuela o no, hablando de la escuela común, porque lamentablemente sigue pasando esto de que tal o cual sujeto va a ir 2 horas, solamente 3 horas a la escuela común. Esa es una larga lucha que hemos tenido ahí con la querida profe Silvia Núñez, que está presente. Entonces se trata un poco de esto, ¿no? De mirar que si queremos cambiar tenemos que apelar a todas estas cuestiones, porque si no el cambio no es tan profundo, sino que no deja de ser superficial. No sé si alguien más, profe Norma, alguien más de los participantes quiere aportar algo. Fabi, Silvita. discúlpame. Hola, ¿cómo estás, Fabi? Hola. Excelente, me encantó. Hay una cosa que me gustaría retomar, más allá, o sea, en todos los puntos que vos dijiste, la accesibilidad, pero yo me quedé pensando en algo que se dijo, el tema del babeo, de los chicos discapacitados, ¿no? Y yo pensaba, si nosotros, o sea, si nosotros transformamos todas estas cargas en aprendizajes, en posibilidades de aprendizajes, nos cambiaría la mirada, ¿no? Esto de, si yo lo tengo que llevar al baño, yo lo que tengo que hacer es tratar de conseguir de que el chico se vaya independizando y que esto sea un aprendizaje, que pueda anticipar el tiempo, la hora, el momento en que él tiene ganas de ir al baño. La alimentación no es darle a la mamadera, intentar de que él agarre la mamadera. Vos sabés que esto pasa mucho con los chicos multiimpedidos, lo hablo desde ese lugar.
desde ese lugar que es tan difícil trabajar con chicos con multiimpedimento y que ellos pueden lograrlo. Todos los que hemos trabajado con chicos con multiimpedimento sabemos que lo logran. Entonces, cuando empecemos a poner el aprendizaje antes que cualquier otra cosa, vamos a empezar a cambiar la mirada sobre quiénes son los chicos con discapacidad y cuántas horas pueden aprender. De lo contrario, estaremos haciendo una cuestión de esto de decir, bueno, cuando el chico es agresivo, vos viviste situaciones de agresividad, vos me lo has contado, lo hemos charlado, cómo se puede trabajar con esto, ¿no? Entonces, también a la inventiva o a todo esto es tratar de poner los aprendizajes antes que cualquier cosa. Eso nada más, me quedé con eso. Y también que con la pandemia, fíjate vos que en esto de la diversidad, de diversificar el currículum, también en la pandemia nos permitió esto. Primero desnudó esto de la pobreza, esto de la conectividad de los chicos con mayor pobreza, no obtenían acceso. Esa es una forma de discriminar y también del tema de lo diverso, ¿no? Pero también el hecho de poder, que a veces decimos esta cosa tan estructurada de la escuela común, que tantos objetivos, acá con la pandemia nosotros pudimos tomar distancia y decir, bueno, no será el 100%, lo alcanzarán dentro de 4 meses. Y es tan difícil hacer eso todos los días, sin pandemia, que esta situación de quiebre vino a plantearnos que sí es posible, que eso es lo que tendríamos que lograr cuando el chico ingresa, cualquier chico diverso, entra a la institución educativa, que tiene sus tiempos y tiene sus posibilidades y que hay que experimentar con eso. Nada más, Fabi. Gracias. Fabi, Gracias a vos, Silvita. veo Sí, que Mari. hemos quedado con ejemplos nada más. Cuando yo me refiero a casos como ejemplos burdos, porque como para hacerlo más tangible. A lo que yo hago referencia es la poco atención, no atención, porque hay que estudiar hasta la palabra que se dice, sino la poca resistencia a veces del docente a tantas situaciones que se le presentan. Por eso yo estaba hablando más de carga horaria que de lo que nosotros debemos realizar dentro del establecimiento como docente. A eso me refería cuando ponía esos ejemplos. Mari, tranquila que lo entendimos así. O sea, sí. No, tranquila, lo entendimos así. Simplemente que por ahí las experiencias, las situaciones, Silvia siempre decía, tienen que sistematizar las experiencias, en La Rioja no se sistematiza. ¿Por qué? Porque no como para mostrarlas como recetas, ¿no? Porque cada situación es absolutamente individual, en eso estoy plenamente convencida. Y ahí vuelvo con una palabra que vos dijiste, Mari, esto del ingenio, es decir, uno no lleva nada planificado cuando atraviesa una situación X. Sin embargo, piensa y dice, a ver, ¿cómo puede resultar esto? Y esto que decía Silvia, tanto me han marcado a mí algunas experiencias que me sirven traerlas a colación, porque digo, en esto que dice Silvia, se puede, ¿no? Y tantas veces hemos trabajado como Mari ahí en la escuela, o sea, genial, o sea, tu equipo docente, yo sé cómo trabajan, son actitudinalmente geniales. Yo sin tener algún estudio especial, yo me inicié con chicos sordos y mi afán era que hablen, porque en aquel entonces era muy polarizante. Y después incluí, en aquel entonces, cuando estaba de docente, 87, 88 más o menos, incluí en 4º grado una chica ciega y inventé cómo hacerles los mapas de La Rioja para que sepan los departamentos. O sea que por eso les digo, es tener ganas y ponerse un desafío que uno tiene que salir de eso, tiene que hacerlo reflotar. Bueno, por eso
Hago Exactamente, hincapié Mari, que o si sea, trabaja 1 hora y lo trabaja con ciencia, es mucho más fructífero que estén 20 horas haciendo tiempo. bueno, muchas gracias, Mari, por tu aporte. Bueno, ¿alguien más que quiera? No sé hasta qué hora tenemos, profe Claudia. ¿Ya estamos en tiempo? ¿O? Sí, estamos pasados de hora, ¿Estamos pasados en tiempo? mucho. Bueno, Sí. yo pensé que seguíamos bastante más. Bueno, espero que haya sido un momento sobre todo de reflexión. Vuelvo a repetir, esto no es una capacitación, ni siquiera un asesoramiento, porque un asesoramiento tiene que ver con situaciones que se plantean y empezar a buscar juntos ahí cuáles son los caminos de salida. Creo que ha sido, o lo que intenté traer en este momento es justamente la reflexión respecto de lo que nos falta, de lo que venimos haciendo, por dónde vamos caminando y hacia dónde queremos llegar. Creo que es esto. Y lo que sí me gustaría que se pueda, esa reflexión, trasladar al ámbito común, ¿no? Porque eso también nos hace mucha falta. Y a otros aspectos de nuestra vida cotidiana, o al aspecto comunitario que tiene, obviamente, es donde nos paramos, donde se sostiene la escuela para funcionar. Así que bueno, espero que haya sido productivo, agradecerles muchísimo, muchísimo la tarea de ustedes, la participación, la convicción con la que cada día encaran su trabajo, todo el esfuerzo que están haciendo desde el año pasado, si bien todo el tiempo nos esforzamos por lo que hacemos, lo hacemos con gusto, pero yo creo que desde el año pasado a esta parte es triplicado ese esfuerzo, el sacrificio de cada uno de ustedes. Agradecerles muchísimo por eso. Y bueno, no sé, ¿algo más? Sí, chicas, agradecerle, porque realmente entre Silvia y vos, Fabi, no hay nada mejor que contar las experiencias, porque eso nos marca mucho y podemos llegar a comparar lo que estaba haciendo yo, no es tanto y puede ser mejor con lo que nos cuentan las chicas en estas reuniones que tenemos. Es verdaderamente importante las experiencias que nos transmiten conocimiento. Gracias. Mari, muchísimas gracias por tus aportes. Contarles a todos que tengo experiencias ahí con Mari de cuando viajaba al interior, me tomaba la combi a las 6 de la mañana, esperaba hasta las 8 que abra la escuela, nos juntábamos todo el día a trabajar y después a las 6 de la tarde partía a tomar la combi hasta que llegaba a mi casa a las 9 de la noche. Fue un tiempo de mi vida profesional que agradezco muchísimo, muchísimo. Y entre ellos, trabajar con Mari y su escuela, su gente. Muchísimas gracias. No se te escucha, Dire. Que en realidad no me queda absolutamente nada, porque creo que me viene a mi mente poder decir esto de el apasionamiento pleno y total con el cual se lleva a cabo la tarea. Esto de pensar a la inclusión educativa como una responsabilidad para todos, hoy se puso a rodar en este escenario. Seguramente, de profundo análisis, de profunda crítica, de profunda construcción que nos lleva a este convencimiento que lo que hacemos lo hacemos con plena pasión. Y cuando esta pasión es el motor de cada una de nuestras tareas, seguramente que estamos operando en función de esta inclusión educativa. Agradezco enormemente a la gran tarea de la profe Fabiana, muy clara en su tarea, en su desarrollo,
profe Silvia, equipo del asesoramiento majestuoso, equipos de docentes del interior, excelente la participación. Mari, casi que te vamos a traer en una combi particular y especial para nosotros. Gracias a cada uno de los participantes. Me resta decirles que todo esto que hemos podido hoy reflexionar, pido que lo sigan interpelando en cada uno de sus haceres cotidianos, en cada una de sus prácticas. Si se les genera preguntas, dudas, críticas, quieren volverlo a hablar, a discutir, escriban, ¿no? Creo que el ingeniero por ahí está poniendo de que puedan ingresar por la plataforma, que activen el grupo, ¿sí? Con aporte, con temas que les interesen y que necesiten de nuestro aporte, y si están nosotros, lo vamos a ofrecer y acercar. Si no los tenemos, vamos a buscarlos, ¿sí? Porque también en ese lugar estamos parados. Este saber hacer lo construimos, ¿sí? Lo construimos. De mi parte, me resta agradecer enormemente la participación de cada uno de los presentes en este espacio y decirles que nos vamos al próximo encuentro. Profe Claudia, en la agenda está puesto o para, no te puede, Edgardo o profe Mariela. 17. Ahí estás, bien, Mari, bien. Vamos. Atenta. Excelente. Vamos entonces para el próximo encuentro del 17 con aulas heterogéneas y la presencia de la profe Alejandra Cesarini. Y vuelvo a insistir, todo lo que ustedes tengan y se eche a rodar y a pensar y a construir, escríbanlo e ingresen por la plataforma, busquen el material, escriban por el grupo, y nosotros iremos haciendo circular estos aportes, ¿sí? De mi parte... Sí, ahí yo quería agregar que, bueno, el 17 con una copita para brindar por nuestra tarea. Día del profesor. Claro, y entonces terminar con algo que dice Paulo Freire en su Pedagogía de la Liberación, ¿no? En esto y la autonomía, digo, nosotros somos artífices para poder, esto que decía Silvia, ser generadores de esa autonomía en nuestros estudiantes. Y nada mejor que generar esa autonomía a través de la educación, porque la educación es lo único que nos libera. Muchísimas gracias. Gracias, Fabi. Perdón, no podía hablar porque tenía todos los pájaros alborotados aquí en casa. Necesito que sonrían para que podamos sacar las últimas 2 fotos antes que se despidan de la pantalla. Profe Silvia, usted está centrada, así que miren al frente, muy bien, ahí están preciosas, muchas gracias. Chicas, día del psicopedagogo y del profesor el 17. Por supuesto, Mari, recordate que en el Parque de la Ciudad después nos vamos a encontrar, ¿sí? ¡Ah, bien! En el picnic. ¿Cuál? Muchas gracias para todos. Chao, chicas. Hasta luego. Gracias. Escucharlas a todos. Chao, buen fin de semana para todos. Chao, profe. Chao. Gracias. Muy buenos días. Chao. Estimada profe, hola. Oh, Estimada Olita. Que estén bonitos, cuídense, por favor.
Chao. Marta, qué lindo verte. Ay, estás preciosa, como cuando Hola, profe Fabiana. Hola Martita, ¿cómo estás? Alegría Alegría de verte. Siempre que voy los fines de semana digo, me voy a llegar a verlas, pero entre mis Conocer mi nietos, casa y conocer mi casa también. mis nietos, mis hijos, no me dejan No, ni un minuto te absorben. de tiempo. Y también que ya me quieren llevar de vuelta, le digo, no, yo todavía tengo por lo menos unos 10, 20 años más. Ajá. Sí, esa es actitud, ¿sabes? Y sí, por cierto. Bueno, Un así que abrazo, Jeff. una alegría muy grande Me está volverlo a ver. saludando. Igualmente, Igualmente, Marta. Y síganse cuidando y les prometo que voy a llegarme. Sí, ahí te esperamos. Bueno, ustedes también pueden venir. Acá van a ser muy bien recibidas porque se está trabajando mucho con la inclusión, con los chicos. Lo sabemos. Yo estoy en el grupo de docentes de apoyo del proceso de inclusión de secundaria. Y bueno, es un trabajo bastante, porque antes eran 3, ahora son 23. En una población tan chica, con escuelas tan muy pocos y con una accesibilidad tanto desde las barreras arquitectónicas hasta lo actitudinal, ¿no? Muy pobre, así que es bastante el trabajo. Pero gracias a Dios me tocó. ¿Seguís trabajando con el instituto, Marta? El Pedro Goyena, sí. Genial. Y esta vez me tocó la lucha con una conterránea de la profe Gaby, Gaby Larsen, como directivo. Así que un gusto trabajar con ella, se trabaja de 10, una excelente profesional. Bueno, chicas, prometo ir a verlas y a festejar la primavera. Un gusto y que anden muy bien. Luego.